acompañamos el compañero Jaime Álvarez y Andrea Castañeda, que somos estudiantes de noveno semestre de la Corporación Universitaria Americana, y les queremos compartir un tema que se llama Lo nuevo en servicios no POS, que ahora se llama no PBS. El doctor Jaime es médico de la Universidad de Antioquia, especialista en salud ocupacional y medicina laboral y calificación de invalidez, médico asesor del programa en salud de seguridad en el trabajo y actualmente asesora pues varias empresas. Mi nombre es Andrea Castañeda, yo soy médica de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en gerencia de IPS de la Universidad CES y actualmente estoy laborando en EPS Sura, en donde me desempeño como auditora de servicios no POS. Bueno, la ley que está reglamentando los servicios que no están en el Plan Básico de Salud es la Ley Estatutaria 1751 del 16 de febrero de 2015. Esta ley se dio para regular el derecho fundamental a la salud. Recuerden que la salud no la teníamos como un derecho fundamental, pero por la jurisprudencia, con base en las múltiples tutelas que han estado llegando a las Cortes, la ley quedó como un derecho fundamental. ¿De qué trata la ley? Como ya lo dije anteriormente, la ley trata de regular la salud como un derecho fundamental. Habla de la responsabilidad que tiene el Estado sobre la obligatoriedad de cubrir de salud a todos los habitantes de la nación. Debe regular los recursos, la sostenibilidad financiera, de acuerdo a la sentencia C459 de 2008. Esta ley habla de exclusiones y estas exclusiones son taxativas. Las primeras que tienen exclusiones, o sea que no cubre el Plan Básico de Salud, son todos los procedimientos estéticos o suntuarios. Hay unas cirugías, como es la cirugía refractiva, que tiene mucha discusión dentro de los oftalmólogos y dentro de las EPS, porque unos dicen que es curativa, otros dicen que es estética. La no existencia científica sobre seguridad o efectividad de los usos clínicos. Entonces, los medicamentos que estén en el exterior y que por X o Y razón una persona solicite esos servicios, pero que no estén avalados en Colombia, están excluidos del programa básico de salud. El uso no autorizado por la autoridad competente, medicamentos, pócimas y todo eso no están regulados. Los medicamentos que están en fase de experimentación, hay muchos, ahora que tenemos el recurso del correo electrónico, del internet, hay muchos medicamentos que están en fase de experimentación, pero esos no entran en el Plan Básico de Salud. Y servicios que deben ser prestados en el exterior, esos no, tampoco entran en el Plan Obligatorio de Salud. La ley también nos habla sobre los derechos y deberes que tenemos como usuarios de los servicios de salud, de la autonomía que tiene el médico para formular los medicamentos y también sobre la prioridad que tienen las poblaciones vulnerables. Hay una cosa importante con la Ley 1751 y es cuanto habla de integralidad. Esa integralidad anteriormente, antes de la norma, era concebida básicamente con referencia a lo que cubría el POS. Pero ahora esa integralidad se extiende también además de todas aquellas prestaciones, sean POS o no POS, que determinen un tratamiento médico, un procedimiento, rehabilitación o cuidados paliativos para ese paciente. O sea que esa integralidad ya no la demarcan como tal dentro de las cosas que contempla el PBS o el POS, sino que también se extiende a aquellas otras cosas que son del ámbito no POS y que enseguida vamos a hablar, digamos, de la plataforma MIPRES, por donde el médico prescriptor puede lograr hacer esto. ¿Por qué estamos hablando de
procedimientos que no están incluidos en el Plan Básico de Salud, porque este punto es crucial en la congestión que tiene ahora la rama judicial por el número de tutelas que llegan por solicitud de estos procedimientos, tanto para medicamentos, para hospitalizaciones y para procedimientos quirúrgicos. En el internet podemos encontrar Post Populi. Es una plataforma donde podemos investigar qué procedimientos están dentro del plan obligatorio del Plan Básico de Salud. La ley 1751 ha tenido una reforma, la última es la 5269 del 2017, sobre la cual nos va a hablar la doctora Catalina. Hay una cosa importante y es que la actualización del POS se hace cada 2 años por norma, ¿cierto? Cada una de estas resoluciones contiene en alcance medicamentos y procedimientos que cada vez van siendo un poquito más. ¿Cuál es la dificultad? Ahora con la entrada de muchas tecnologías nuevas, la industria farmacéutica, el peso que tienen para todo esto y digamos la innovación y los avances científicos, cada vez vemos que nuestros médicos especialistas no prescriben cosas que están dentro del POS o no agotan las cosas que están dentro del POS para los tratamientos. Simplemente ya escalonan a cosas que son no POS. Y eso tiene unas implicaciones, ¿cierto? Ya lo vamos a ver más adelante. Con respecto a la normatividad no POS, digamos que esta es una línea de resoluciones que simplemente la traigo para acá. Desde el 2016 se está hablando del tema no POS con respecto a la reglamentación de la ley estatutaria. Aquí hay una cosa muy importante y es que la resolución 1885 ya trae, digamos que en cierta medida, un ajuste a toda esa anterior normatividad. ¿En cuanto a qué? Hay patologías que ya no necesitan junta de profesionales. Esas patologías, cuando necesiten soporte nutricional, simplemente va a pasar casi que derecho. ¿Qué patologías son esas? VIH, enfermedades huérfanas, el paciente que tiene cáncer y está en cuidados paliativos y el paciente que tiene de alguna manera alguna enfermedad rara como tal, huérfana. La otra cosa que trae esa resolución 1885, una cosa muy importante es en el tema de pañales. Actualmente nosotros por pañales estamos pagando muchísimo dinero y el recobro no es tan efectivo. Ustedes dirán, pero los pañales no son pues como un insumo de aseo. Son un insumo de aseo, pero nosotros, digamos, no está como una exclusión como tal dentro del sistema. Y lo otro es que por una orden judicial, las EPS deben de cumplir o dar cumplimiento a esos fallos donde nos indiquen que tenemos que dar pañales y pañitos. A veces uno se sorprende con algunas prescripciones donde casi que el paciente le están solicitando 14 pañales al día. ¿Cada cuánto tiene que hacerse el cambio el paciente de esos 14 pañales al día? ¿Cierto? A veces uno sabe que muchos pacientes o sus familiares utilizan esto como medio económico. ¿Para qué? Para solventar otras cosas que les hacen falta, ¿cierto? Otras necesidades, como el tema de la alimentación. Pero finalmente aquí la resolución es muy clara y dice que el médico es quien determina la pertinencia y la cantidad según el diagnóstico y las condiciones del paciente, ¿cierto? ¿Qué otra cosa trae importante? Cuando el médico prescribe en el aplicativo de MiPres un servicio no POS, sea medicamento, un procedimiento, nosotros como EPS tenemos 5 días calendario para autorizarle, para generarle o garantizarle a ese usuario la prestación del servicio. Solamente 5 días. Anteriormente, con el tema de CTC, se tenían más o menos aproximadamente 10 días de respuesta, pues. Obviamente que hay unos casos que son urgentes, que son prioritarios, y esos, digamos que tienen un término en el tiempo de 24 horas de respuesta.
Hay unos procedimientos que son de urgencia, como dice la doctora Catalina, que no tienen tiempo de hacer el procedimiento que ella está describiendo. Esos procedimientos, el médico tratante es el que tiene la autonomía de decir si son necesarios o no. Ya después, cuando pase la urgencia, el médico debe justificar ante la EPS porque hubo la necesidad del procedimiento. ¿Qué es el aplicativo de MIPRES entonces? El aplicativo de MIPRES, digamos que fue una herramienta que creó el Ministerio de Salud y de Protección Social para que los médicos prescriptores a nivel nacional pudieran prescribir todas aquellas tecnologías no POS en beneficio de la patología del paciente. ¿Cuáles tecnologías? Medicamentos, procedimientos, dispositivos médicos que hagan parte pues como para alivianarle el tema de la patología o de la salud del paciente. La plataforma MIPRES fue obligatoria para el régimen contributivo a partir del 1 de abril del 2017. Con el subsidiado todavía seguimos con el CTC. A partir del 1 de enero del 2019, ya también para el régimen subsidiado, entra en vigencia la obligatoriedad de meterse o inscribir los medicamentos no POS o las tecnologías no POS en la plataforma MIPRES. Aquí hay una cosa que me parece súper genial que tengamos en cuenta y es saber todas esas cotizaciones que hacemos nosotros como empleados al sistema de seguridad social en salud. ¿Qué pasa con ellas, cierto? ¿A dónde van esos recursos? Resulta que todos esos recursos van entonces a la EPS, pero la EPS, todas esas cotizaciones, según el índice de base de cotización de cada uno de nosotros, todos esos dineros los tenemos que enviar nosotros al ADRES. ADRES en este momento hace las funciones del antiguo FOSIGA. ADRES envía nuevamente o reporta esa cantidad de dineros ¿a dónde? Al Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud nos devuelve a nosotros como EPS, ¿qué devuelve a las EPS? La unidad de pago por capitación, que ustedes han visto que se llama UPC. Por cada uno de nosotros del régimen contributivo devuelven más o menos anualmente 804.463 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo cotizo más o menos 100.000 pesos o 90.000 pesos, soy rango A, solamente le van a devolver a la EPS para cubrir el plan obligatorio de salud 67.000 pesos mensuales, ¿sí? O sea, no se quedan las EPS con todo como a veces pensamos, ¿cierto? Y si es del régimen subsidiado, son 719.690 pesos. Miren una cosa importante, ya hace aproximadamente 3 años, tanto el régimen contributivo como el régimen subsidiado equipararon sus beneficios, su plan de beneficios, son iguales, ¿sí? Ahorita una persona que esté en el SISBEN o en el régimen subsidiado puede tener el mismo acceso y el mismo derecho que una persona del régimen contributivo. Y yo por ser del régimen subsidiado no puedo negarle el procedimiento porque es del subsidiado, ¿cierto? Entonces ya eso se equiparó. Si ustedes miran, es mucho menor la platica que queda para el cubrimiento del plan obligatorio de salud de los pacientes que son del régimen subsidiado. Finalmente, la EPS, ¿qué es lo que debe hacer? Administrar el plan básico de servicios en salud o lo que nosotros llamamos POS, ¿cierto? Pero también nos queda la difícil tarea de administrar el no POS, ¿cierto? Y el no POS con todas las prestaciones que están por fuera del plan de beneficios, porque, digamos, ¿por qué herramientas? Entonces está el MIPRES, está también el CTC, que todavía les dije yo que está con el régimen subsidiado, y están todas aquellas prestaciones que ingresan con cargo a los fallos de tutela. ¿Qué pasa? Nosotros como EPS podemos hacer recobro al ente que es el ADRES, pero en este momento el ADRES tiene un atraso aproximadamente entre 6 y 7 meses para pagarnos, ¿cierto?
para pagarles todas esas prestaciones no POS que ya se dieron por cargo a la tutela, al fallo de tutela, o que se dieron en razón de MIPRES o de CTC. No se recobra el 100%, solamente se recobra una parte, y la otra parte es glosada para que las EPS puedan contestar y justificar de mejor manera por qué se dieron esas prestaciones. En el MIPRES, ¿cuáles son los actores? ¿Cuáles son los actores que determinan o que están inmersos en este proceso? Obviamente la EPS, porque son, digamos, las que tienen que ser garantes de que esa prestación llegue o ese servicio llegue a cada uno de los pacientes que requieren. ¿Y cómo lo hace? Con la red de prestadores que tiene. Las IPS, porque finalmente son las instituciones prestadoras de salud quienes tienen que otorgar o materializar esa autorización que se da por los pacientes. Los proveedores, pues ahí tenemos también como proveedores importantes o como operadores las farmacias, ¿cierto? Con la distribución de los medicamentos. Y una cosa súper importante pues es SADRES, porque finalmente es a quien le recobramos las cosas no POS que se causan en cada una de las EPS. No menos importante es decirles que estamos pues bajo la lupa y la supervisión y la verificación de la Superintendencia Nacional de Servicios de Salud. Cuando un médico va a generar una fórmula, debe tener estos tres principios: ética, racionalidad y evidencia científica. Ética, para no mandar medicamentos solo por mandar. Es de voz popular el que yo no voy a la EPS porque solamente mandan acetaminofén. No, el médico debe mirar al paciente integralmente y de acuerdo a su patología enviar medicamentos que sean acorde a la patología. Tener una racionalidad, como lo explicó la doctora Catalina, vemos que el sistema de los procedimientos que están por fuera del plan básico de salud generan muchos gastos para el sistema. No es que vamos a ahorrar porque tenemos que ahorrar, sino que tenemos que racionalizar. Racionalizar es enviar los medicamentos acorde en la cantidad, en los días suficientes, en los miligramos que requiera el paciente, hacer una buena consulta. Y utilizar medicamentos que tengan evidencia científica. Es ya muy conocido que los comités técnicos científicos, antes de que se iniciara el programa del MIPRES, tenían una evaluación de los medicamentos con evidencia científica, y ellos eran los que decían si estaba o no acorde al tratamiento. Entonces, cuando un médico vaya a generar, debe tener en cuenta estos tres principios. Hay una cosa muy importante: ¿cómo puede el prescriptor poder ingresar a MIPRES? ¿Cierto? Entonces, la base de datos del RETUS están todos los médicos y las personas que tienen registro y tarjeta profesional para poder ejercer en el territorio colombiano la profesión. ¿Quiénes pueden prescribir en MIPRES en este momento? Los médicos generales, los médicos especialistas, los odontólogos, los veterinarios y los optómetras. Las otras profesiones no pueden acceder a MIPRES. ¿Por qué? Porque finalmente pues el registro RETUS, ¿qué hace? Hace que ese médico, hace saber que ese médico sí está capacitado y sí tiene la licencia para poder ejercer su profesión. Como les comenté ahorita, uno de los grandes avances es en el tema de los tiempos. Y el tema de los tiempos mejoró mucho la garantía del servicio efectivo para el paciente. Anteriormente, con el CTC, Comité Técnico Científico, se tenían aproximadamente 10 días hábiles para dar respuesta, pero ya se tienen 5 días calendario. Yo pienso que esto pues ha sido pues crucial para los pacientes, ¿cierto? Y para que ellos puedan acceder de una manera más real al servicio que necesitan.
Y el otro recuadro de la fórmula médica, así sale una fórmula médica en MIPRES. El paciente simplemente va con esta fórmula a reclamar el medicamento. Ya no tiene que tener tanta tramitología como antes. Anteriormente con el CTC el paciente tenía que llevar la historia clínica, el soporte de justificación y la fórmula o orden médica para poder acceder al servicio. ¿Y dónde lo tenía que llevar? A la oficina de las EPS. Aquí con la herramienta del MIPRES, simplemente cada médico prescriptor desde su consultorio, si determina la necesidad de una tecnología no POS, cualquiera que sea, se mete con su clave y con su usuario, transcribe y hace la formulación y simplemente le entrega la fórmula al paciente. El paciente a los 5 días puede ir a reclamar su prestación. Cosas muy importantes y desde el ejercicio, digamos, de la medicina y que tienen que ver con el derecho. Porque a veces la gente no entiende que hay servicios que no se pueden dar, ¿cierto? Estos son los requisitos que trae MIPRES para la para la formulación y también para la garantía del servicio. Uno de los requisitos más importantes es que no esté en el POS, porque si no está en el POS, porque si está en el POS, ¿qué hay que hacer? Simplemente la EPS se lo debe garantizar por el POS, ¿cierto? No hay necesidad de ningún otro trámite adicional. Haber agotado las opciones del POS. Como les comentaba ahorita, ¿qué está pasando? Cada vez actualizan más el POS, cada 2 años o cada año, como lo vimos desde el año 2017 y empezando este año. ¿Qué pasa con esas actualizaciones del POS? Que cada vez van siendo más obsoletas. ¿Por qué? Porque ingresa tecnología nueva y porque la industria farmacéutica hace su trabajo también muy bien hecho, ¿cierto? En que ya lo POS no le sirve al paciente, pero ni siquiera lo intentamos. Entonces, básicamente, escalamos de una vez a las moléculas no POS o a los medicamentos no POS. Que la tecnología en salud haya sido autorizada por el ente. ¿Cuál es el ente en el tema de medicamentos y de nutriciones? Existe el INVIMA, ¿cierto? Hay un problema con el INVIMA y el INVIMA es que a veces está algo desactualizado, se demoran para actualizarlo. El problema es que nosotros desde nuestra formación médica recibimos formación en medicamentos, pero desde la evidencia mundial, ¿cierto? Desde evidencia científica mundial. Y nunca nos enseñan a mirar el INVIMA. Y el INVIMA es el ente regulador para Colombia en el tema de medicamentos y sus indicaciones. Con respecto a los procedimientos, existe una norma que se llama Código SCUPS, que contiene la clasificación única de procedimientos. Y una cosa supremamente importante, obviamente la prescripción debe ser consecuente con el estado clínico, con el diagnóstico del paciente. Yo voy a poner un ejemplo y a veces es charro, pero ha pasado. Un paciente que el diagnóstico es gastritis y va por una gastritis y el médico le está ordenando unos pañales que no tienen nada que ver con la gastritis, ¿cierto? Esas cosas las vemos nosotros en el día a día. A veces a uno le parece muy charro, pero eso sí pasa. Hay unos servicios dentro del MIPRES que van a junta. No todos los servicios van a junta, más o menos el 5% de los servicios van a junta. Y las juntas las hacen las IPS de donde es el prescriptor, no la EPS. ¿Cuáles son esos servicios? Los pañales, pero si mandan más de 150 al mes. Las medias de gradiente para las varices. Todos los productos nutricionales, el Ensure, el Pediasure. Obviamente que el paciente pues debe tener una patología o debe tener un requerimiento, ¿cierto? No a cualquiera. Los bloqueadores solares, los lentes de contacto y las plantillas y los zapatos ortopédicos. Estas son cifras del ministerio, me parece supremamente interesante contarles, y estas cifras son de todas las EPS a nivel de Colombia, a nivel país. ¿Qué quiere decir esta gráfica? Que vamos para arriba con la prescripción. Empezamos un 2017, más o menos en abril, a tener 776.000 pacientes y ya para el segundo semestre, finalizando el segundo semestre del 2018, vamos en 915.000 pacientes a los cuales se les ha prescrito medicamentos o tecnologías no POS.
y más o menos vamos en 1.377 tecnologías no POS a nivel nacional, prescritas para Colombia, hasta el segundo semestre del año en curso. ¿Qué es lo que más prescriben? Acetaminofén más codeína. De pronto a ustedes se les hace de pronto un poquito familiar porque alguna persona en su casa, su vecino, toma muchas cosas, ¿cierto? Pregabalina también, los medicamentos para la diabetes, los medicamentos para la próstata, obviamente son medicamentos no POS. ¿Y cuáles son los departamentos que más prescriben? Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. Esos son los 3 departamentos donde más prescripciones no POS existen. En cuanto a los procedimientos, está uno que se llama tomografía óptica coherente, que es para mirar la retina, y otro que es la inmunoterapia. Adicional a eso, pues el tema de los pañales va siendo muy frecuente para todas las EPS. Y miren esta diapositiva. Aquí están la mayoría de las EPS representadas. La EPS que más prescribe es la nueva EPS, Servicios No POS. En segundo lugar está Sura, tercer lugar Sanitas y Comeva. Bueno, ahorita a Jaime les tocó una cosa supremamente importante, era que hace mucho tiempo se viene hablando de cuáles son las exclusiones como cosmético, suntuario y estético, pero finalmente, apenas hasta diciembre del año pasado, ya quedaron en firme 43 exclusiones como tal. La blefaroplastia quiere decir la cirugía para párpados caídos. El ministerio se dio cuenta que habían muchos pacientes a los que les ordenaban esta cirugía y era con fines estéticos, no porque se les estuviera, digamos, obstaculizando el tema para la visión desde el campo visual. La mamoplastia de aumento, aumentar los senos con prótesis, también. Ese tema es netamente estético. Gluteoplastia, ¿cómo les parece que ya con el boom de las cirugías plásticas y de los biopolímeros, ya empezamos nosotros a ver complicaciones de esos biopolímeros? ¿Sí? ¿Y las complicaciones quién las tiene que pagar? La EPS finalmente. ¿Y por qué la EPS? ¿O bajo qué concepto? Bajo el concepto de un fallo de tutela, donde un juez nos ordena tácitamente que le debemos cubrir por el riesgo que tiene la paciente. Esta semana les quería contar de un caso que tuvimos. Una chica se hizo una abdominoplastia aquí en Medellín, en X clínica, y resulta que le perforaron todo el colon. La paciente está en este momento en unidad de cuidados intensivos. Cada que le metían la cánula para poder sacarle la grasa, lo que hacían era perforarle más el intestino. Es una paciente joven y que en este momento se debate entre la vida y la muerte por causa de cirugías estéticas, ¿cierto? Otra cosa, algunas EPS han tenido que pagar colegios, transporte para el colegio también. Y esos realmente son exclusiones, porque eso tiene que ver con ¿qué? Con una educación incluyente dentro de los planes que tenga el Ministerio de Educación para los chicos que requieran o tengan necesidades educativas diferentes, ¿cierto? Hogares geriátricos. Ya nadie se quiere hacer cargo de los viejitos. Me estorban los viejitos, el viejito de mi casa me estorba. Tiene demencia senil, no hay quien lo cuide, no, me estorba, me entorpece mi vida, entonces, qué pena, yo pongo una tutela porque yo no me puedo hacer cargo de él. Y eso está pasando. Cosméticos faciales, las cremas hidratantes y los lubricantes, las toallas higiénicas, muchachos, toallas higiénicas, nos ponen tutela por toallas higiénicas, ¿sí? Por toallas de papel, por maquillaje, terapia celular y terapia con animales, que es como lo que menos evidencia tiene para el tratamiento de autismo y muchas otras cosas. ¿Qué servicios entraron con el MIPRES? Y anteriormente nosotros no teníamos, negábamos estos servicios, las EPS, fertilización in vitro, transferencia embrionaria, es una clase de fertilización in vitro que, ojo, aquí hay un reto grande también
desde la parte jurídica. Esa transferencia embrionaria es una clase de fertilización in vitro donde son dos óvulos de dos mamás diferentes y un papá. ¿De quién es el hijo? Ante una disputa filial, ¿de quién es el hijo? ¿Cierto? Es un reto grande para nuestro, digamos, para nuestra normatividad y el ordenamiento jurídico, saber de quién es el hijo ante una disputa de esas tres personas, ¿cierto? Transformación de genitales externos de hombre a mujer y de mujer a hombre. ¿Qué quiere decir esto? Pacientes con lo que llamamos transgénero, ¿cierto? Cambio de sexo, también están aquí ya. Anteriormente esto se iba por tutela y solo vía tutela se podía autorizar. Y procedimientos para niños que vengan con algunas alteraciones in vitro, ¿cierto? El niño que tiene espina bífida, que tiene de pronto algún problema cardíaco, todas esas intervenciones se hacen ya por ahí. ¿Qué servicios no se pueden prescribir por MIPRES? Silla de ruedas. La silla de ruedas ni siquiera al día de hoy la están pagando ADRES, porque dicen que para eso cuenta cada municipio con un presupuesto participativo para este tipo de cosas. Pero para nadie es un secreto que hay que inscribirse, hay que hacer un montón de papeles para que el paciente pueda acceder a la silla de ruedas, ¿cierto? Medicamentos que tengan INVIMA de fitoterapéuticos. ¿Qué quiere decir fitoterapéuticos y homeopáticos? Que vienen de raíces o de plantas, ¿cierto? Y los hidratantes y lubricantes para el cuerpo. Y el último tema, pero no menos importante, me encontré esta frase que me pareció como algo escabrosa y de pronto de una persona que conoce un poquito menos del tema y dice: la llegada de MIPRES en el régimen subsidiado es un paso a la equidad, donde se igualan las condiciones en las que los colombianos, tanto del régimen contributivo como el subsidiado, pueden acceder a servicios y tecnologías en salud. ¿Por qué me parece de pronto un poquito dramática esta salvedad? Porque hace 3 años ya se igualaron los planes. Yo le tengo que tratar con el mismo rasero al paciente del contributivo que al paciente del subsidiado. Entonces, digamos que esta frase a veces lo que hace es crear un poquito de controversia sobre algo de pronto de lo que desconocemos. Y para indicarles que la resolución 2438 entra en vigencia a partir del 1 de enero del 2019 y trae con ello el ingreso del subsidiado al MIPRES. No sé de pronto si alguna pregunta tienen, pues con gusto la vamos a responder. Hasta aquí llega la capacitación de nosotros. Ah, pero hay que darlo porque... Pero sí sirve el curso. Buenas noches. Es que inicialmente no me quedaba claro qué manejo exactamente se le está dando a los tratamientos experimentales y a los medicamentos que todavía no cuentan con la aprobación INVIMA. En particular en el régimen subsidiado, que es donde veo que todavía funciona el Comité Técnico Científico, que como ya lo he dicho en reiteradas ocasiones en la Corte Constitucional, es una instancia meramente de carácter administrativo y no técnica y científica como indica pues la nominación que se le dio. Entonces en esos casos, ¿prima el criterio científico del médico tratante o prima el dictamen del CTC? Y por otra parte, veía que, y quizás eso se deba al rol que ustedes tienen dentro del sistema de actor para el cual prestan el servicio, que veían con preocupación el incremento de la demanda de servicios no post. Entonces preguntaría respecto a eso, ¿qué están haciendo los aseguradores en cuanto a promoción de la salud y prevención de la enfermedad? Y si se está haciendo, digamos, seguimiento a los perfiles de morbimortalidad y ese tipo de cuestiones técnicas que claramente determinan esos incrementos en las demandas de servicios y medicamentos no post.
Uno de los factores que más hace incrementar los servicios no POS son los analgésicos. Y como mostraron ahorita en la gráfica, el incremento en los usuarios de esos analgésicos están dados porque cada día estamos viendo más pacientes que están siendo remitidos a las clínicas del dolor. El dolor es una patología intrínseca a cada ser humano, ¿cierto? No hay una manera de estarla cualificando, razón por la cual cualquier médico está en la potestad de mandar analgésicos. Vemos que el organismo constantemente a cierto analgésico va cogiendo resistencia y por esa razón los especialistas, sobre todo los que son los ortopedistas y los fisiatras, están incrementando el uso de medicamentos que están por fuera del plan obligatorio de salud. Esos medicamentos son los que más incrementan el volumen del uso de los MIPRES. Te preguntaba sobre qué están haciendo ustedes para... Y el tema con cualquier cosa experimental, obviamente por seguridad del paciente, ni siquiera por CTC ni por MIPRES se permite que un médico que haya prescrito un medicamento, un procedimiento, una tecnología no POS, lo haga y nosotros las EPS lo pasemos, ¿cierto? Por la seguridad del paciente. Primero, porque está en fase de experimentación. Al estar en fase de experimentación todavía no hay plena seguridad de los efectos y de los beneficios probables que tiene ese medicamento, ¿cierto? En este momento la FDA y la EMA, que es, digamos, la especialista en medicamentos y la autoridad competente en Europa, ha bajado muchísimos otros medicamentos que anteriormente estaban en circulación. Para que un medicamento pueda ser seguro, debe de estar por alguna de estas, digamos, autoridades, en este caso de Colombia, por el INVIMA, con una indicación clara de que se puede medicar o que se puede autorizar su uso en la población colombiana para X o Y diagnóstico. Entonces, ni siquiera, pues si es por CTC, todavía está el tema de la negación, ¿cierto? Se niega porque está en fase de experimentación. Y si es por MIPRES, simplemente no se puede autorizar porque también existe la misma causal. Ya en MIPRES no hablamos de negaciones, hablamos de inactivaciones. Y las inactivaciones que se hacen son a causa o como consecuencia de la seguridad del paciente. Las EPS tienen que velar por la seguridad del paciente. Si existen interacciones medicamentosas, si el paciente le mandaron un medicamento y ese medicamento supera la dosis que realmente debe tener autorizada por el ente regulador, no se puede generar la autorización. Y hay una cosa muy importante, vea, el tema, por ejemplo, con obesidad. Resulta que para obesidad acabo de llegar una molécula que al parecer es lo último que hay, ¿cierto? Pero esa molécula sola, ese medicamento solo, si el paciente no aprende a comer, si el paciente no hace actividad física, no hace nada. ¿Cuántos pacientes desde el 2008 venimos autorizando, incluso inicialmente por tutela, para cirugías bariátricas? Y ahorita, 5 años después, 10 años después, están con complicaciones y otra vez están gorditos. ¿Y qué pasó con ese paciente? Ese paciente realmente sí estaba, digamos, preparado para que su cuerpo cambiara y para que pudieran cambiar sus hábitos alimenticios. Porque si no cambia su modo de comer, va a seguir gordo. Y con la gordura que hay, hipertensión, diabetes, dislipidemia, que es colesterol alto, riesgo cardiovascular elevadísimo. ¿Será entonces que hay un producto maravilloso por sí solo para que nos cure de la obesidad? Básicamente el 19% de la población colombiana es obesa. Y si a esos obesos le sumamos la población que hay con sobrepeso, más o menos es el 56%. Casi más de la mitad de la población de Colombia es obesa o está en proceso de obesidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer para controlarlo? ¿Será que un medicamento no POS es la solución? ¿O la cirugía bariátrica?
con todas las complicaciones que pueden existir, porque ese paciente puede necesitar de por vida suplementos vitamínicos, porque se le cae el pelo, se les caen las uñas, se les caen los dientes, siempre está cansado, está con desánimo. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que tenemos que apuntar, y creo que ya se está haciendo, es a tener centros de excelencia donde nosotros podamos prevenir la enfermedad y educar a nuestros pacientes. En la ciudad hay centros de experimentación. En el Pablo Tobón Uribe en este momento hay medicamentos en experimentación en pacientes con problemas dermatológicos, en problemas oculares, pero esos son contratos que hacen especialistas que están en las instituciones con los pacientes y les advierten que son medicamentos o tratamientos que están en vía de experimentación. Ellos asumen las consecuencias de lo que traiga el tratamiento, pero el paciente no puede demandar porque están en fase de experimentación. ¿Tienes una pregunta? Buenas tardes. La pregunta mía es referente a las drogas experimentales. O sea, tengo entendido, o sea, es verídico que a través de tutela se puede acceder a procedimientos experimentales y pues que obviamente sí se aplican, ya que en el Pablo Tobón Uribe todo el 9º piso pues es de drogas experimentales. Esto salió a raíz de una tutela, la CES 570 del 2015, donde una paciente en estado vegetativo persistente que sufrió un accidente quedó en estado vegetativo y con un procedimiento experimental que se llama estimulación epidural pues recobró muchas facultades. Entonces, en base a eso, el gobierno y el Estado ha estado aceptando las tutelas cuando ya se le ha aplicado todo lo que hay pertinente a la persona y no tiene pues una esperanza que no sea esa droga experimental. O sea que a través de tutelas sí estamos accediendo a las drogas experimentales y los procedimientos. Lastimosamente sí, y ante el consentimiento informado también, pero también es menester de los médicos tratantes justificarle al juez por qué requiere eso, ¿cierto? Y la EPS pues no tendrá mayor opción que autorizarle por la orden del juez, ¿cierto? Pero previo consentimiento informado, que es supremamente importante. Hay una cosa, pues no sé de pronto si tienen alguna otra pregunta. Bueno, la pregunta que acabas de hacer no es del tema, pero con mucho gusto yo te la respondo. Los inconvenientes que hayan entre las discusiones en patologías de origen común y origen laboral, hay vías por la vía gubernativa que se pueden resolver. Entonces, si tú tienes un accidente laboral
y en determinado momento la ARL te cierra el caso y lo pasa a la EPS y no estás de acuerdo, usted hace un derecho de petición a la ARL diciéndole por qué cerró el caso. Si ellos le contestan negativamente o lo que le contestan no es de tu satisfacción, entonces hay un ente que se llama la Junta Regional de Calificación de Invalidez. Ella dice si es pertinente o no haber cerrado el caso, si es de origen o no laboral la patología, y va a dar una respuesta a esa controversia que hay entre EPS y ARL. Pero hay veces que los califican, por ejemplo, mi hermano sufrió un accidente, estuvo en coma 3 meses, perdió la mitad del cerebro, no vamos a ver, está como un niño en este momento. La Junta ya lo calificó, le dio el 89% de pérdida de capacidad laboral y ahora está entre la ARL y el fondo, mirando a ver a quién le tiran la pelota para poderlo pensionar, que ya va a salir la resolución, no, que le pertenece a un. Bueno, mira, eso ya quedó resuelto. Coloquialmente yo puedo decir que el último que pega, paga. O sea, si tú tienes unas patologías que son de origen común y la última que te llevó al porcentaje de la pérdida de capacidad laboral es de origen laboral, el origen va a ser laboral. Y viceversa, si tú tienes patologías de origen laboral o de accidente de trabajo y la que te llevó a la invalidez es de origen común, va a ser de origen común. Mira, ahora hay un programa que llama el Sistema General de Seguridad, el Sistema de Gestión. Y ese sistema de gestión tiene un capítulo que es Seguridad y Salud en el Trabajo. Está regulado todo lo que es accidente de trabajo, enfermedad laboral, incapacidad de riesgo laboral, incapacidad de riesgo común, reubicación, cambio de ocupación, adiestramiento por cambio de labor. Todo eso está reglamentado. O sea, en este momento los trabajadores tienen argumentos y herramientas para discutir todo lo que sea de origen laboral. Bueno, esto solamente es una invitación, una sensibilización. Nosotros también tenemos que ser consecuentes con nuestro sistema de salud que ahora más que nunca nos necesita como ciudadanos que somos, ¿cierto? Y la invitación a también ser racionales, ¿cierto? Hace 10 días una EPS tuvo que dar una muñeca inflable por tutela que le pidió un médico, ¿cierto? Hemos tenido que dar también cuchillos eléctricos y a veces uno se pregunta por qué los médicos estamos prescribiendo cosas que no son del ámbito de la salud, ¿cierto? Y que exceden cualquier alcance. El tema de los colegios, el tema del transporte, casi que todos los temas que tenemos que dar por tutelas son temas sociales porque el paciente no tiene con qué. El sistema de salud tiene al día de hoy que solventar todas esas y muchas otras cosas más de requerimiento. Cuadernos braille, medidor de líquidos para pacientes ciegos, circuito cerrado de televisión para pacientes ciegos. Y cada uno dice, pero eso es una cosa irrisoria, sí, pero eso es lo que nuestros jueces al día de hoy nos dicen y nos fallan en las tutelas contra las EPS. Básicamente se va a tener que casi que
pues se van a perder muchos servicios y vamos a tener que volver a lo mismo, a lo particular, a que cada uno saque de su bolsillo muchas cosas. El sistema es de todos. ¿Cómo es posible que hayan personas que reclamen los medicamentos y de pronto los vayan y los vendan en el hueco porque allá les sale más económico, ¿cierto? O los cambien por champú, como muchas veces le dicen a uno. No, es que yo voy a la farmacia y me lo cambio por champú. O peor aún, si el medicamento al paciente no le sirvió, ¿qué pasa? Ese paciente va y lo devuelve a la farmacia, el resto de medicamento. Y ya en este momento no se puede dar el medicamento, no se le puede recibir. Esos medicamentos van a una caneca azul que se llama desperdicios y se incineran. No se le pueden dar a ninguna persona porque ya salieron de la farmacia, ya no cumplen con condiciones aptas para dárselo a otra persona. Por eso es tan delicado el tema de uno automedicarse y regalar los medicamentos. O es que a mí me mandaron esto para el dolor que yo tenía y de pronto a usted vecino le sirve, ¿cierto? Que eso es lo que hacemos comúnmente. Ese tipo de automedicación es peligrosa también y no estamos siendo conscientes con el sistema de salud. Muchas gracias.